Bueno, les voy a hablar acerca de la unidad uno de este libro, de este texto. Nos maneja sobre la adquisición del primer lenguaje, se centra principalmente en ello, en donde como el niño en su nacimiento y a lo largo de su primer año empieza a asimilar los diferentes sonidos de todo aquello que le rodea y comienza a notar que intenta tener una comunicación con sus padres. En este caso empieza a balbucear o incluso a llorar. En primera instancia es llorar para captar su atención o tratar de darse a entender, ya sea que cuando tiene hambre o en todo caso cuando quiere, se siente incómodo. Posteriormente nota que los padres empiezan a tener una comunicación y salen ciertos sonidos que están emitiendo. Entonces logra escucharlos y empieza a asimilarlos y empieza a asimilar ciertas diferencias que son muy sutiles. Recordemos que los niños al ser recién nacidos tienen una gran capacidad neuronal, por lo que permiten asimilar mayor cantidad de conocimientos y también tienen una gran capacidad en la cuestión auditiva, ya que al ser recién nacidos no están envueltos en diferentes este, problemas que pueden llegar a dañar la audición, que la mayoría de las personas tenemos, cuando es el ruido excesivo, los sonidos de los carros, etcétera, que pasa, y aparte de la cuestión de la edad, que vamos perdiendo la audición, entonces ellos logran captar muy fácilmente todo este tipo de sonidos. Y marca que o maneja que cuando ellos empiezan a adquirir este lenguaje, empiezan a notar estas diferencias sutiles. En este ejemplo maneja pa y ba, en donde si el idioma manejado su contexto inmediato es un idioma, por ejemplo, maneja el árabe, si no se manejan estos sonidos, el niño tiende a dejarlo a un lado, porque no le es útil para la comunicación, para su contexto. Esto lo podemos llegar a ejemplificar, por ejemplo, cuando nosotros vamos en una calle demasiado concurrida, estamos platicando con diferentes personas, amigos, entonces necesitamos asimilar, quitar información que no nos es útil. Asimilamos la información que es útil y aquello que no es útil, el cerebro tiende a ponerlo a un lado ya que no beneficia en nada, en este caso para la cuestión del lenguaje. Eh, También abarca puntos sobre el desarrollo de la negación, en donde existen cuatro etapas. El primero sería en donde el niño únicamente menciona no, no, no para expresarse de manera negativa. En la segunda ya empieza a agregar otra palabra a la expresión negativa, que en este caso pues, es no. Por ejemplo, no comida, no esto, no lo otro, aunque no lo profundiza. Entonces nada más no y la palabra. No. Ok. El tercer punto ya empieza a agregar un poquito más o empieza a desarrollar más oraciones un poquito más complejas. En el caso de esta investigación que se realiza en la cuestión del lenguaje inglés o de la lengua inglesa, en donde ya empieza a desarrollar oraciones un poquito más complejas, siendo más específicos en este idioma donde se hace la investigación, que es en el inglés, maneja el can't y el don't y todos estos puntos. En la cuestión 4 pues ya maneja todo lo anterior, ya un poquito más complejo, más profundizado, y empieza a agregar verbos auxiliares como el verbo be o el to. También habla sobre el aspecto, cómo empieza a asimilar la cuestión de la interrogación y dentro de lo primero, o de las oraciones interrogativas, y dentro de los primeros puntos principales que se aprende en esta cuestión interrogativa tiende a ser el what y posteriormente van surgiendo las demás y se van complementando. Otro punto que maneja es el fronting. Algo por este estilo, más o menos tiene un significado de adelante o enfrente o algo por el estilo, en donde menciona sobre cómo el niño va asimilando o comprendiendo de que si se le agrega algo a ciertas palabras, empiezan a tener un poquito más,
se empiezan a desarrollar oraciones. Entonces, está aquí y le vamos agregando más cosas. Empiezan como que a tener ese tipo de concepto de agregar, de sumar al enfrente, y esto empieza a construir este tipo de oraciones, empiezan la construcción de oraciones. Eh, ¿Qué otro punto importante maneja la lectura? Ah, maneja que una vez que los niños ya ingresan a la institución educativa, el acervo lingüístico empieza a aumentar en gran medida, ya que empiezan a surgir ciertas palabras que complementan o permiten asimilar este mayor acervo lingüístico. En pocas palabras, surgen, vale la redundancia, la palabra tarea, la palabra deberes, la palabra este, eh, maestro, por ejemplo, y empieza a llegar a asimilarlo y empieza a crecer ese acervo cultural. Igual es importante si un niño tiene desarrollado el hábito de la lectura posteriormente, ya que empieza a aprenderlo, ¿no? Eh, Le permitirá tener un mayor acervo lingüístico, ya que aprenderá en mayor medida o en mayor cantidad información y palabras, aunque tendrá la negativa de que no sabrá su pronunciación. Esto usted, el profe, lo había hablado con anterioridad en la clase, donde sí es una ventaja aprender de forma con herramientas de lectura, pero tiene la desventaja de que de la pronunciación. El texto también maneja unas posiciones o perspectivas teóricas referentes a la adquisición del lenguaje. Maneja tres. Uno es la cuestión conductual. El otro es la innatista o la cuestión innata. Y el último sería de interacción y de desarrollo. La cuestión del conductismo, los exponentes principales son Pavlov y Skinner, pero pues no maneja la cuestión de Pavlov, sino únicamente se centra, ya que es la cuestión del lenguaje, en la cuestión de Skinner, donde está hablando sobre reforzamiento positivo, negativo, castigo positivo y castigo negativo. No se centra o no profundiza acerca de estos conceptos, pero sí maneja dos puntos importantes, que es la imitación y la práctica. Imitación, pues la repetición constante, y la práctica sería como una manipulación de esta repetición. Maneja un ejemplo importante o interesante que me pareció en la cuestión de un loro y el niño. En este caso, pues el loro, cuando se le empieza a aprender palabras, únicamente repite y ya. No comprende ni sabe qué cosa está diciendo, ni puede dar respuesta a nada. A comparación de un niño que maneja como un concepto de eh, selec- mm, imagen selectiva, o algo en la cuestión de selectiva, en donde si el niño logra seleccionar, o sea, es un poquito más específico en qué cosa es lo que sí va a asimilar. Ok, una vez que ya comprende cierto concepto, pues ciertas palabras, lo empieza también a imitar para lograr apropiarse de ello. Y un reforzamiento puede ser el mismo padre, que el mismo niño al pronunciar la palabra y ver la reacción del padre, puede llegar a comprender o entender si está pronunciando o está diciendo las cosas correctamente, o si está dando a entender en pocas palabras. Y esto pues tiende a ser un reforzamiento para el niño en todas estas etapas de lenguaje. Um, y maneja todo este tipo de cosas. También maneja la cuestión de la innata. El personaje principal es Chomsky, Noam Chomsky. Este autor es uno de los influyentes, o es muy influyente en este tipo de teorías, en donde maneja que el cerebro, bueno, el niño ya, o el ser humano está predispuesto a aprender el lenguaje en sí. O sea, todas sus capacidades ya están de manera innata para aprender el lenguaje. Esto me pareció muy interesante porque hasta cierto punto estuve dialogando con un experto en la cuestión del lenguaje en este sentido, que ha hecho investigaciones
referentes al lenguaje, no a la adquisición del primer idioma ni todo eso, pero sí al lenguaje y todo lo que sucede dentro del cerebro de las personas. Y existen dos partes del cerebro, uno es giro temporal superior y el otro giro temporal inferior, que se encargan de este punto del lenguaje. Uno está sobre el área de Werkins y el otro sobre el área de Brock o algo por el estilo. Uno encargado sobre la cuestión de los conceptos, de darle significado a las cosas y el otro pues la cuestión sonora. Este, pues entonces esta teoría innatista pues maneja sobre esta preparación ya innata que tiene el niño, bueno, sí, el ser humano, para el lenguaje, ya todo su desarrollo cognitivo, la cuestión cerebral ya está predispuesto para aprender una lengua. Maneja que hay un periodo importante que se le llama punto crítico, punto crítico, hipótesis del punto crítico. En este periodo es importante que el niño, que es el periodo donde el niño puede adquirir este conocimiento. Y si un niño pasa este periodo crítico y no logra, pues no tiene un contexto donde se desarrolle este lenguaje, sí lo puede llegar a aprender, puede llegar a aprender el idioma, pero con ciertas desventajas, ya que le será más difícil su adquisición. Maneja un ejemplo de dos personas, uno de la selva, el niño de la selva, de hecho que sino un tipo de película, sin fin de cosas de esta situación, y el otro de una chica que igual tuvo esta dificultad de que no tuvo un ambiente que le permitiera desarrollar esta cuestión del lenguaje. Otro punto que maneja es la perspectiva interaccionista de desarrollo. Interacción del desarrollo o algo por el estilo, en donde nos habla sobre esta capacidad en cuestión de interacción nata que tienen los niños con referente también a su entorno, el que se desarrolla, o sea, la cuestión del social, que podemos llamarle. También nos manejan dos autores muy importantes en el ámbito educativo porque fueron de los pioneros en profundizar acerca de la cuestión educativa. Uno es, esto también puede ser en la cuestión del lenguaje, Piaget y Vygotsky. Con referente a Piaget, nos habla sobre cómo el niño tiene que interactuar con su medio o entorno físico y es ahí donde empieza a desarrollarse el niño y marca ciertos estadios o etapas de desarrollo que conforme va creciendo el niño, ciertos periodos de edad, por lo general lo marca, empieza a desarrollarlo. Hay un determinado rango que puede ser incluso un poquito más del que marca o menos, dependiendo de ciertas situaciones. Recordemos que este autor hizo experimentos o experimentó para crear toda esta cosa con sus propios hijos para esta investigación. En contrapropuesta, podemos llamarlo a contrario de Vygotsky, de Piaget, está la teoría de Vygotsky, que se centra más en la cuestión de la interacción social. Entonces, este autor nos menciona que para que el alumno adquiera la lengua o el lenguaje, necesita de una interacción social, en este caso, pues, dado por sus papás o familiares que estén en su entorno. Nos habla sobre la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Entonces, la zona de desarrollo próximo es el lugar donde se encuentra el niño, este espacio que ocupa el niño en la cuestión cognitiva antes de llegar a la zona del desarrollo potencial, que es a lo que se espera que puede llegar el niño. Entonces, aquí hay una pequeña brecha que puede llegar a cerrarse o puede llegar a cruzarse a partir de lo que le denomina Vygotsky como andamiaje. Esto en el ramo educativo puede llegarse a dar por el profesor, quien juega un papel importante para permitir al alumno
pasar de la zona de desarrollo próximo a la zona de desarrollo potencial. En el caso del lenguaje o de la adquisición de la primera lengua, este andamiaje se da por un sujeto, en el caso educativo del profesor, en el caso de la lengua, por los padres o incluso por todas las personas o familiares que le rodeen. Pues ya ahí empieza esto a avanzar. Hay un punto que me gustaría ejemplificar, es la cuestión de que maneja dos puntos o dos herramientas, que es la televisión y la radio, que pueden llegar, pues el niño puede llegar a adquirir ciertas palabras, pero se queda muy corto ya que requiere de una interacción social, requiere de alguna persona que esté en contacto con el niño. Pero si el niño ya tiene desarrollado el lenguaje, la televisión y la radio pueden llegar a incrementar el acervo lingüístico del niño. Es decir, empiezan a surgir ciertas palabras, así como había mencionado en la cuestión de la escuela, que empiezan a complementar ese acervo lingüístico y empieza a desarrollar un poquito más al niño. Pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si lo mencionamos en la actualidad también, que están las redes sociales, si no se tiene el cuidado adecuado, el niño puede aprender palabras o empezar a comprender ciertas cuestiones que no están acordes con su etapa infantil o en la etapa en que vive y puede llegar a ser perjudicial ya no en el aspecto cognitivo de aprendizaje, sino en la cuestión emocional y otros aspectos que puede llegar a perjudicar hasta cierto punto. Entonces, es algo que los padres de familia, los padres tienen que tener mucho cuidado en este sentido. Posteriormente abarca brevemente cuestiones sobre la adquisición del segundo idioma, pero realmente no llega a profundizar en esta cuestión, entonces se queda muy corto esta unidad 1. Muy probablemente es para que pueda llegar a hablar sobre la segunda unidad, en donde ya se va a centrar o profundizar más sobre este aspecto. Y pues eso sería todo en la cuestión de este texto y de esta unidad.